Muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes. En el momento que usted vea este video del nuevo día, de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor, el reverendo John Soria o Padre Joaquín del Valle, vamos a hablar el día de hoy de las varias montañas o montes sagrados, igual que de las 7 alianzas que todas culminan en la última y definitiva, que es la de Sion, o la de Jesucristo también, que es pues la que Él establece con el sacrificio de sí mismo en el ara de la cruz, que es en el Monte Calvario. Pero vamos a hablar de estas 7 montañas, y obviamente me referiré nomás a 3, que es el nombre de este medio de comunicación, Calvario Tepeyac Carmelo en Facebook. Pero que les quiero decir que nosotros como cristianos católicos apreciamos mucho el simbolismo sagrado de toda montaña, de toda cima, de toda colina. Porque en una colina se proclamó el reino de Dios por las bienaventuranzas. Pero también en varias montañas se describe al salmista del poema más intrigante de todo el salterio, que es el Salmo 121. Subo a la cima de los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio o la ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escuchemos pues hoy con atención la palabra bíblica y litúrgica de Dios, que es Hebreos capítulo 12, 18 al 24, y el Evangelio de Marcos capítulo 6, 7 al 13. Recuerde pues que el tema común es la alianza o los montes sagrados, las alianzas diríamos más bien, y los montes sagrados. Y pues de una vez el tema central de estas dos lecturas de la carta a los Hebreos y del evangelista Marcos, pues es Jesucristo como sacramento primordial del Padre y la iglesia sacramento universal de salvación. Y ambos temas pues tienen como el punto focal o central a Jesucristo como el único mediador. Y por supuesto hablaremos de la Virgen y de los santos, como ellos no compiten con Jesucristo como el único mediador, sino al contrario, son santos precisamente por enfatizar que en Jesucristo ha llegado la única mediación entre Dios y la humanidad. La Virgen no es simplemente una mediadora más, sino que es mediadora porque ella es la madre del mediador, pero no porque haya una gran diferencia entre lo que la Virgen nos ofrece, que es su mismo Hijo Jesucristo. Y los santos reciben esa capacidad de intercesores o mediadores, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos han centrado su vida en aquel que tiene todo poder del Padre Celestial. Así es que ellos no compiten por ser segundos y terceros y cuartos y quintos mediadores. Hay una única mediación, pero la Virgen y los santos proceden de esa única mediación o vienen de Jesucristo. Su gracia, su poder, no es algo que sea totalmente separado, sino que es la expresión por ese segundo intercesor, que es el Espíritu Santo, y que mueve a todos los miembros del cuerpo místico de la iglesia a ser esos santos o intercesores, pero de ninguna manera disminuyen la unicidad de la mediación única que existe entre Dios y la humanidad. Sin Jesucristo, la Santísima Virgen no tendría sentido, ni los santos tampoco. Entonces, gracias a Jesucristo podemos hablar que estos otros mediadores o intercesores nos llevan a esa única mediación, que es la fuente de la que viene toda otra mediación o intercesión. Escuchemos pues lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, 19 al 21. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, al monte y a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial,
a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos, que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la sangre de Abel. Palabra de Dios. Como ven, este pasaje de la carta a los Hebreos habla de la importancia de Jesús, el único mediador de la nueva alianza, pero también de los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Es decir, ¿por qué la iglesia declara que hombres y mujeres tan pecadores como todos los demás llegan a la perfección gracias al don del Espíritu Santo, que les hace capaces de hacer milagros por el poder divino que ellos tienen, y que en vida realizaron esos milagros, y que ahora que están en los altares, por intercesión de ellos, podemos obtener las gracias necesarias para poder ser fortificados y animados, imitando su ejemplo, y llegar a la perfección de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, de esperanza y caridad, que vamos de peregrinos en este mundo. Ahora escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del verso 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaron los demonios, ungían a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hago notar que estas 4 acciones que los apóstoles recibieron de su divino Maestro Jesucristo tiene que ver con los 4 aspectos integrales de cada ser humano, que son la mente, el corazón, el cuerpo y el alma. Por ejemplo, cuando dice que los envió a predicar el arrepentimiento, que en otras partes de la Escritura se habla de cambio de mentalidad. El mismo apóstol de los gentiles habla: cambien su forma de pensar. Es decir, la mente de cada ser humano, el uso de razón, su intelecto, es lo primero que los apóstoles enviados por Jesucristo se les ordena que prediquen, que las personas deben arrepentirse, o sea, cambiar su forma de actuar y de hablar, ¿por qué no?, y sus actitudes, de tal manera que den señal de que este mundo no lo ofrece todo, que nuestra capacidad mental o inteligencia es insuficiente para captar la grandeza de ese reino predicado por el Maestro de Galilea. Y entonces, al predicar el arrepentimiento, que estemos de veras dolidos por el mal que somos capaces de hacer todos, que nos duela nuestras malas acciones. Por eso pidámosle al Señor que nos dé el dolor de nuestros pecados como don de Dios. Cualquier persona no percibe lo que es el pecado. No todos entienden que debemos dejar atrás el pecado para abrazarnos a las virtudes, a las mociones del Espíritu Santo, a esa nueva y tercera vía llamada del Espíritu Santo, que es la que aquí proponemos. Qué pena que en este país, dividido entre aquellos que promueven el valor de la vida, especialmente de la vida no nacida, pero también de la vida toda y de todos, y aquellos que promueven la libertad de la mujer a escoger, pero no solamente de la mujer, sino de todo hombre y mujer, de los jóvenes, los niños, los adultos. Tenemos la capacidad y el don que Dios nos dio de escoger. En el capítulo 6 del Deuteronomio, así como en el Éxodo 20, se nos dan estos 2 valores que en América se han polarizado.
no radicalizado, porque voy a hablar de lo que significa radicalizarse, en el buen sentido de ese término. Más bien, hablamos de que ha habido un partido llamado conservador o republicano que dice promover esos tres grandes valores de nuestra gran tradición cristiana católica, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer como matrimonio, que es la defensa de la vida toda y de todos, dando prioridad a la vida no nacida, pero no exclusividad, así como también la libertad religiosa. Esos son los tres valores típicos de los conservadores, de los republicanos, pero desafortunadamente algunos han polarizado de tal manera estos tres valores que ya no nos identificamos con ellos. Los cristianos católicos romanos no podemos simplemente unirnos a cualquier grupo pro vida o a cualquier grupo en favor de la libertad religiosa o de la familia. Si por esos nombres y se indica discriminación a nuestros hermanos y hermanas gay, eso no lo podemos aceptar. Tampoco vamos a aceptar que el matrimonio de un hombre y una mujer se le llame matrimonio, eso tampoco. Pero no por ello vamos a discriminar que nuestros hermanos y hermanas que no tienen atracción hacia el sexo opuesto, se les discrimine. Ellos tienen derecho a crear su propia organización y su propia relación social, que nosotros le llamamos compañeros domésticos o compañeras domésticas, pero no matrimonio. Y si por eso a mí me dicen que yo promuevo la discriminación y que yo no los valoro para que lleven el nombre de matrimonio, me apunto allí. Sé que no soy discriminador, sé que promuevo el respeto a ellos, pero también exijo que como católicos se nos respete la libertad de religiosa de considerar el matrimonio exclusivamente de un hombre y una mujer, nada más ni nada menos, pero con ello no significo o quiero decir que los hermanos y hermanas gay no tengan derecho a hacer su vida, pero no compartir el nombre de matrimonio. Porque el Creador así lo quiso, porque el Señor así lo ha establecido, porque la Biblia y la Iglesia no permite un tercer sexo, habla solamente de hombre y de mujer. Sin embargo, no por ello vamos a permitir que a ellos se les discrimine, pero tampoco que impongan su agenda sobre nosotros. Así es que bueno, estos tres valores de la mayoría de conservadores se ha polarizado con la otra mitad de los pobladores o ciudadanos estadounidenses que promueven el gran valor de la libertad a escoger de la mujer si darle vida o darle muerte a su propio hijo. Y yo sí diría que nadie quiere retroceder, ni siquiera el que tiene el valor de la vida no se puede de ninguna manera reconciliar o negociar, porque la vida no se negocia, como también los que creen en el valor de la libertad, un don dado por el Creador, sancionado por la Carta Magna de los Estados Unidos americanos, y que no tienen el por qué negociar ellos, porque es un gran valor la libertad de las personas. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos grupos de personas en América? Imposible de que ellos negocien lo innegociable. Tenemos que acudir a un tercer valor que se llama la dignidad de las hijas y los hijos de Dios, en la que se valora la vida y la libertad de una manera que se ve como un don de Dios, y por otro lado, desde el punto de vista liberal, vemos la vida y la libertad desde un punto de vista de la tarea humana. Somos seres humanos con Espíritu Santo unido a nuestro espíritu. Por eso que tenemos que hablar de una tercera vía que nos presenta este tercer valor de la dignidad, o el valor que tenemos no solamente como ciudadanos americanos, como seres humanos, que se nos ha dado, se nos ha hecho imágenes y semejanza del Creador, con el don de la inteligencia, con el don de la voluntad, de poderes de la libertad, por supuesto, con el don de un objetivo en nuestra propia vida. Y por lo tanto, pues nosotros no podemos de ninguna manera olvidarnos que la vida sola
sin la libertad, ¿de qué sirve que la libertad sola si no existen las personas? No hay libertad. ¿De qué va a haber libertad si se acaba con la vida en el vientre materno? Entonces nosotros, los cristianos, católicos, romanos, debemos radicalizar, no polarizar, sino radicalizar estos dos dones de la vida y de la libertad. ¿Cómo? Creer en el don de la vida, pero no solamente la no nacida, aunque los obispos han dicho que es la prioridad, pero la mayoría de católicos votantes la han tomado como exclusividad. Entonces no está mal lo que enseñan los obispos, lo que está mal es la manera como muchos católicos han tomado la enseñanza de la Biblia y de los obispos, pensando que la vida no nacida y el matrimonio de un hombre y una mujer y la libertad religiosa es lo único que los católicos vamos a trabajar. Hay 10 asuntos, no 3. 3 son la prioridad, pero no exclusividad. Esos otros 7 asuntos tienen que ver con la migración, con la dignidad, con la dignidad de las personas, o sea, pero también dignidad desde la vida no nacida, que es valuable, valorizada, pero también desde el punto de vista de servir a Dios en las necesidades del prójimo, como enseñan los liberales o se lo proponen. Nomás si les digo que el derecho de la vida no termina al nacer el bebé, sino que es la vida toda y de todos, y de esa manera tenemos que ser más radicales que todos los tradicionales, ir más a fondo de solamente 3 temas, sino abrazar la vida toda y de todos en todas sus etapas, y también el derecho de escoger. Tanto creo yo en el derecho de la mujer a escoger, que quiero que ese derecho se le dé a la niña que todavía no nace. Por eso un liberal católico debe ser más liberal y más democrático que todo el Partido Demócrata y que todos los liberales de este país. Como verdaderos cristianos y católicos debemos abrazar la libertad con todo lo que esto implica. Llegar a la raíz de este don de optar o de ser libres, sabiendo que la palabra de Dios nos dice, se te pone a ti ante el sol y el agua, ante lo caliente y lo frío, entre el bien y el mal. Tú decides qué escoges, si lo bueno o lo malo, si lo frío o lo caliente, si decides ser bueno o ser malo, a ti se te dará lo que tú decidas. Y por eso, mis hermanas y hermanos, nosotros hablamos de esas 7 montañas o 7 alianzas en las que se nos pide que pues nos ubiquemos de qué manera a lo largo de la historia, a través de esas montañas sagradas, llegamos a la gran montaña Sión, que está pues físicamente fuera de Jerusalén, que Jerusalén representación, pero también está el Monte Calvario, donde se dio nuestra redención con el único mediador entre Dios y la humanidad. Que Dios los bendiga y ojalá nos apoyen para seguirles ofreciendo este servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.